Hermanos, vamos a meditar, vamos con el tema 6. Este tema se llama los dones espirituales y es bien tremendo, hermano. Es cuando yo digo: Señor, a veces tú me metes a la boca del lobo. Hay veces, Señor, que tú me llevas en el valle de la sombra y de la muerte, y aunque confío en ti, pues de repente la carne también siente temorcito, mi hermano, ¿no? Pero pues tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de verdad, y ese Espíritu dice que no nos iba a hacer cobardes, sino nos iba a dar valentía. Y el mejor ejemplo es el Maestro, que a pesar de todo, mire, se quedó callado. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a su Padre y para cumplir la encomienda de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar meditando, mis hermanos, en la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Solamente leemos el versículo número 1. Puesto de pie por reverencia y respeto a la palabra del Señor, mi hermano, y en cuanto terminemos de leerlo, toma tu asiento, mi hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Solamente leemos el primer versículo. ¿Ya lo tienen? Amén. Sí, gloria a Dios. Apunten, tengan lista su libretita para apuntar los versículos. Vamos a estar meditando en esa parte escritural, pero voy a citar también otros versículos. Dice así en el nombre de Jesús, mi hermano. Reina Valera 60 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Verdad? Tomen asiento, mis hermanos. Es bien curioso, mi hermano, cómo el apóstol, yo puedo ver, a mí me impresiona la manera en la que el apóstol Pablo, mi hermano, amaba la obra del Señor. Amaba de verdad la obra del Señor. Por eso él siempre procuraba el bien. Pero eso es curioso, que cuando el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que vino a hacer aquí en la tierra, mi hermano? Venía a traer paz, venía a traer la solución a todo. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. No le creyeron. El apóstol Pablo, por su parte, mi hermano, también siempre estaba lleno, siempre expresaba sus sentimientos acerca del bien para la obra, para las personas, pero lo señalaban, de repente le hacían cada show en los servicios, a veces no le hacían cuatros para no dejarlo entrar o para corretearlo cuando ya se iba de la ciudad, lo quisieron matar. Pero a mí me impresiona la obra del Espíritu Santo en Pablo, mi hermano, porque a pesar de todo no se doblegó. Casi lo medio mataron. ¿Y qué pasaría si a nosotros nos pasara eso? A lo mejor nos deprimimos, ¿no? Es de humanos, es la tristeza, la duda, tantas cosas son es humano, es parte de ser humano, hermano, pero tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar con eso. Pablo, mis hermanos, les está diciendo a la iglesia de Corinto, que es una iglesia que tenía muchos problemas. Entonces de aquí es donde yo saco ese fundamento para cuando yo oro: Señor, vengan los que tú quieras. Y si tú quieres traer personas que sean problemáticas, que tengan muchos problemas, mi hermano, de todo tipo, vicios, pero que quieran arrepentirse, este es el lugar correcto, la casa de Dios. Porque hay personas, hay viciosos que no quieren arrepentirse, pero hay quienes sí buscan la ayuda y quieren la ayuda, necesitan la ayuda de Dios. A esos son a los que Dios nos manda. Porque a los demás, ¿para qué? Podemos decirles, pero no quieren. Más hay personas que te preguntan, te retan, preguntándote hacer cosas acerca de la palabra de Dios, pero su intención no es conocer la verdad. Y el Señor Jesucristo a cierta ciudad dijo: no, por ahí no. A Pablo también le dijo que no se fuera por ahí. ¿Por qué? ¿Qué tendría el Señor con ellos? Hay personas que no merecen saber la verdad porque no quieren conocerla. Y siempre nosotros vamos a estar puestos a lo que nos diga el Señor. Si el Señor dice vamos, vamos. Y si dice que no vamos, no quisiera ir en mis fuerzas, ¿verdad? Entonces, el tema está bien tremendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las que yo voy siguiendo versículo tras versículo es precisamente para que no se diga que yo tuerzo las cosas, que estoy enseñando cosas nuevas, sino que estoy enseñando lo que está escrito, nada más. Entonces aquí dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoren. O sea que es importante tener en mente los dones espirituales. Vamos a desglosarlo. ¿Qué son los dones espirituales? Es interesante, mi hermano, cómo ver esta parte escritural, que algunos traductores me llama la atención que dicen que la palabra dones no indica, no aparece en el original.
pero en Reina Valera nosotros la tenemos como dones. Pero eso no implica lo que dice el contexto, que habla acerca de los dones. Tal vez no está la palabra en sí traducida literalmente, pero todo el contexto habla acerca de los dones espirituales. Y eso es importante. Por eso, ¿qué podemos hacer? O sea, somos cuadrados para la escritura, pero tenemos que usar el sentido común. Si la palabra me está hablando de todo ese contexto, o sea, no debe de estorbarme algo tan simple como de que no, es que no está ahí, pero te habla todo el tiempo, te habla de los dones espirituales, pero tú haces alarde, te alteras porque no está en la traducción. Entonces, si el Señor también de repente ha permitido que Reina Valera hasta el momento siga como su palabra, yo creo que tiene que decir algo. Y no voy a ir en contra de lo que el Señor ha permitido, ¿verdad? Por puro sentido común. Entonces, según los estudiosos, los traductores, en muchas traducciones dicen que esta frase, dones espirituales, no aparece. Pero el contexto habla acerca de los dones espirituales. El significado literal, esta carta fue escrita en griego, quiere decir: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo que pertenece al Espíritu. Esa es la traducción literal. Pero Reina Valera Casidoro decidió ponerlo de esa manera, y yo creo que no afecta el contexto. Eso es importante entenderlo. Puede llegar un teólogo y puede decir eso, lo mismo, pero a final de cuentas todo lo que vamos a hablar es acerca de los dones espirituales. Y además, pregunto yo, ¿no los dones espirituales pertenecen al Espíritu? De Él vienen, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, esto se refiere a aquello que tiene cualidades o características espirituales, o que está bajo algún tipo de control espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le permitimos? Porque a veces el Espíritu nos habla, nos dice, pero no le hacemos caso. Pero si nosotros estamos bajo la dirección del dominio, la guía del Espíritu, entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Nos va a llevar al fracaso? ¿Nos va a llevar a la muerte? ¿A la perdición? No, lo contrario. El Espíritu Santo siempre nos va a traer, nos va a acercar a Dios. Es que no me siento bien delante de Dios. El Espíritu Santo te va a empezar a instruir acerca de qué cosas debes de poner en orden para que tú te sientas tranquilo delante de la presencia de Dios. Que sabemos que no somos dignos. Mientras estemos en este cuerpo de mente, mis hermanos, pues tendremos que batallar mucho, ¿no? Y como decían hace rato, mis hermanos, de repente te ensucias en tu caminar, te ensucias dentro de muchas cosas, pero venimos a que Dios nos limpie, a que el que nos puede limpiar nos limpie. Entonces, los dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo, estas palabras vienen juntas, mi hermano. Dones y ministerio. No se puede ministrar, no se puede ser un ministro de Dios, no se puede ser un líder de Dios sin tener dones espirituales. Por eso es que es tan importante que sea Dios quien pone al pastor, sea Dios quien pone a los músicos, sea Dios quien pone a los predicadores, sea Dios quien pone todo en la iglesia. Inclusive, mi hermano, sea Dios, o sea, que permita todo y que respalde todo eso, mi hermano. ¿Ok? Entonces, son capacidades divinas para el ministerio del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo da alguna medida a todos los creyentes que deben estar por completo bajo su control. ¿Tú te puedes imaginar un ministro, mi hermano, que no está bajo el control del Espíritu Santo? ¿Te puedes imaginar uno que está cantando, uno que escucha las canciones de Luis Miguel y de repente también es de la alabanza? Viene a repercutir, hermano. Cuando menos sienta, el Señor va a sacar a la luz y en vez de decir gloria a Dios, aleluya, va a decir ¿cómo dice? Y suena chistoso, pero así es, ¿eh? No se pueden mezclar, porque tarde o temprano Dios, más estando aquí, mi hermano, el Señor nos va a exponer. Nosotros tenemos una responsabilidad tan grande. Decía nuestro hermano Alejandro ya, yo he dicho también esas palabras. La única diferencia de los de ahí a los de acá es la responsabilidad que Dios nos da. Dios me va a exigir más a mí porque se supone que soy un estudioso de la palabra. Se supone que soy un maestro de la palabra. Me va a exigir más a mí porque se supone que ya sé yo por dónde debo de caminar y de qué hacer con todos los obstáculos, que a los que, de la manera que te va a juzgar a ti.
Eso es una verdad, mi hermano. Y ser usados, entonces, que están bajo su control y que sean usados para la edificación de la iglesia, pero también no solamente para la edificación, sino esa edificación para la gloria de Cristo. Porque el predicador, el pastor les puede decir lo que quieran, entre comillas ellos pueden estarse edificando, pero si no es para la gloria de Dios, ¿cómo puede ser eso? Es que a veces el predicador les habla lo que quieren escuchar. Quieren hablar de esto y sus vidas no cambian. Y eso no va a ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque mientras aquí estás levantando tus manitas, llorando, postrado, orando, te digo, ahí andas escuchando las de Luis Miguel, andas escuchando a lo mejor hasta corridos groseros. Y eso no glorifica a Dios. Al contrario, de esa manera se blasfema el nombre de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, de repente, mi hermano, se deben distinguir esto, hermano. Los dones espirituales se deben de distinguir de las experiencias místicas conocidas como éxtasis. Lamentablemente en estos tiempos, hermano, lo estudiábamos el viernes, acerca del justo juicio de Dios, de los judíos y la ley, que han adoptado tantas cosas que más que caer en realmente en la administración del Espíritu Santo, caen en el éxtasis, en la pura emoción. A veces caen en brujería, caen en ritos, en muchas otras cosas que es todo menos la palabra de Dios, menos lo que Dios quiere. Entonces, como éxtasis, esto es, mi hermano, el éxtasis es una comunión sobrenatural. A la iglesia de hoy le gusta mucho hablar acerca de las cosas sobrenaturales y sensual, o sea que lo incita con una deidad. ¿Cómo pasaba con Moisés, que fue con el Señor a estar en comunión porque el Señor lo llamó y de repente el Señor le dice: ya, Moisés, vete porque mi pueblo ya está haciendo cosas? ¿Y qué tenían? Un becerro. Pero ellos podrían alegar que estaban siguiendo a Dios. ¿Qué decían ellos? Haznos dioses que nos sacaron. Queremos ver algo, queremos escuchar algo que nos haga sentir. El cristiano no debe moverse por sentimientos, sino por obediencia. Predicaba el pastor Chuy Olivares el domingo, mi hermano, que hay muchas bendiciones que pueden estar estancadas por no obedecer. ¿Qué nos va a ayudar el Espíritu Santo? Precisamente nos va a estar diciendo: obedece para que tengas la bendición que necesitas, la bendición que tanto has estado esperando, la bendición que tanto me has pedido. Pero ¿te has puesto a pensar que tal vez tu bendición está detenida porque no has sido obediente? Entonces es fácil tirarme al suelo. Es fácil de repente hacer tantas cosas y decir que es el Espíritu Santo, pero de repente llegar a las cuatro paredes y decir: me siento vacío. Fui a la iglesia, pero me siento vacío. Estuve, oré, lloré, me llené de gozo en la alabanza, pero estoy vacío. Algo me falta. ¿Qué me está faltando, Señor? Pues te falto yo. Te falta mi espíritu. ¿Qué es cuando un ministro está en esa circunstancia? Como un ministro se supone que sabemos a dónde... No los estoy invitando a que busquen refugio en Cristo. No los estoy invitando a que obedezcan la palabra de Dios para que Dios los bendiga. Porque hay muchos que piensan que pueden ser bendecidos sin la obediencia y alcanzan un salpicado así. O sea, de los que son bendecidos aquí de a de veras, los demás así una salpicadita. ¿Cómo sería una salpicadita? Y te emocionas. Ahora imagínate que cayera la bendición de Dios sobre ti. O sea, que te bañes y que te bañes así, pero o que sientas el agua así. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Entonces, oh Señor Jesucristo. Entonces, los dones deben de distinguirse también, primero, del éxtasis, o también debe de distinguirse del entusiasmo. No es lo mismo. Literal, el entusiasmo es tener a Dios por dentro. Si tú tienes a Dios por dentro, entonces eres casi perfecto, caminas pero hacia la perfección, mi hermano. ¿Qué es lo que muchas veces dicen? Es que yo tengo a Dios por dentro, vive en mí. Si viviera en ti, como el Señor Jesucristo. Viviríamos o vivimos como el Señor Jesucristo, ¿verdad? 40 días de ayuno, oraciones a cada rato, me dan bofetadas, ¿y qué les pongo? Les pongo la otra mejilla. Igualito que el Señor Jesucristo.
Al menos yo, mi hermano, te puedo decir que tengo al Espíritu Santo, pero sigo batallando con esta carne. Aún sigo peleando con mi yo. Entonces, cuando a veces las personas dicen, oh, es que yo tengo a Dios, Dios está dentro de mí, pasan muchas cosas, mi hermano. Hay muchos que llegan a caer en la adivinación. Es que Dios me dijo, porque se sienten dioses y piensan que porque lo dicen Dios lo va a respaldar o tiene la obligación de respaldarlo. Entonces caen en la adivinación. Muchos solamente no te hablan más que de puros sueños. Otros solamente te hablan de revelaciones, que Dios le dio revelación a ellos, no a todos. O sea que Él es el más santo, más puro, por eso Dios se la dio a Él y a los demás no. Hablan de tantas revelaciones, de tantas visiones, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido que Dios hubiera revelado a algunos que otros, uno por país, que iba a venir una pandemia? Estoy seguro que si Dios, con revelárselo solamente a uno, con iluminar a uno, pero viniendo de Dios, Dios sabe cómo le hace, pero se hubiera expandido, así como se está expandiendo su palabra. Comenzó con 12. ¿Y ahora cuántos sabemos? Muchos, por la gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces, estas cosas eran muy comunes en la iglesia de Corintio, que tenían a Dios, se tiraban, se sacudían, y ahí vienen los demás dones, pero vamos a seguir, mi hermano. Entonces, en esta sección de Primera de Corintios 12, del 1 hasta el 31, esta sección se enfoca en los dones espirituales en la iglesia y trata un tema vital, aunque es muy controvertido. La situación de falsedad religiosa de los corintios incluían manifestaciones espirituales espurias que debían ser confrontadas. Pero cuando hay una confrontación, siempre va a haber desacuerdo. Si no está el Espíritu Santo en las personas, no lo aceptan. Hablan de términos que no conocen en realidad. La iglesia fue informada por Pablo sobre este tema. ¿Qué le dijeron? Pablo, está pasando esto. ¿Qué hizo? Pablo hizo una carta y eso es lo que vamos a estudiar. Su conducta habría de ser regulada. ¿Cómo es que tiene que regularse la conducta de los fieles? La conducta de los congregantes, la conducta de la iglesia, por la verdad y por el Espíritu Santo. Ya estudiamos la importancia de que el Espíritu Santo viniera. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo aquí en carne, pero ahora con el Espíritu, ahora Él está en nosotros. Más fácil. Entonces, versículo 2 de 1 Corintios 12. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Por qué? Llegaba la abuelita, llegaba el de la esquina que te veía que estabas agüitado y de repente te decía, no, sufres porque quieres, ven, ven con la virgencita, ven con este ídolo, sí ayuda, a mí me ayudó. Y ahí no ponemos peros. Ahí no se pone pero alguno. ¿Sí te ayudó? Sí, porque siempre estamos buscando obtener algo de manera fácil, sin mucho esfuerzo, sin compromiso, pero obtener todo. O sea, es como bueno, bonito y barato, ¿verdad? Con 20 pesos quiero comprar un auto de lujo. Y luego compro una carcachita, no sirve y todo me enojo, ¿verdad? Pero no renegamos tanto, caminan de rodillas, van a la basílica, caminan de rodillas, por la autopista van en bicicleta, sufren fríos, cansancio, tantísimas cosas, mi hermano, por nada. Pero cuando les dices, te invito a escuchar la palabra de Dios, ¿qué? Tú vas con los aleluyos, luego su papá, y allá lo estudiamos, el que solamente hay dos hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, no hay más. Y su papá le dice, no vayas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, mi hermano, dentro de todo eso. El borracho, el que tiene problemas de alcohol, venía porque le dábamos de comer. Pero en cuanto se quitó la comida y la dejamos solamente en la comida espiritual, dejó de venir. Ahí hay algo. Así pasa, mientras les hablas de sus emociones, que Dios los va a bendecir, pero no les hablas de su vida pecaminosa, que tienen que ponerse en orden con Dios, aquí están. Pero cuando tú les empiezas a hablar las palabras de Jesucristo, que hay un compromiso, hay un precio, que midan el costo de ser cristianos, ya no quieren venir. Cualquier cosita es una cosota. Entonces, poderoso es el Señor.
Sabemos que los gentiles eran paganos que no creían en Dios, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, fíjate lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Qué tremendo, ¿eh? Procuremos llevar una vida ejemplar. Con eso basta. Como Cristo lo hizo, procuremos llevar esa vida. Después dice que se nos trabajaba llevándoos. Por increíble que parezca, algunos miembros de la iglesia imitaban ciertas prácticas dramáticas y chocantes de las religiones en las que habían sido involucrados antes. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde vienes tú, mi hermano? Yo ni siquiera me podría catalogar o decir que era católico, porque ni a la iglesia iba. Pero mi mamá iba a la iglesia católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que agarramos esto de aquí y esto de aquí y lo traemos aquí al Evangelio. De ahí salió: me cubro con la sangre de Cristo para todo. De ahí salieron tantas cosas, mi hermano. Los amuletos, tienen su escapulario. Bueno, hay personas que no tienen el amuletos, escapularios, pero piensan que la cruz colgada es la cruz que la que habla Cristo, que toma tu cruz y sígueme. Suena absurdo, pero ellos dicen que así. Y tantas cosas, mi hermano, que se agarran de aquí para traerlas acá. Peor aún, en estos tiempos se toman cosas del mundo, mercadotecnia para evangelizar. Se toman ideas de los conciertos mundanos para ponerlos aquí en la iglesia. Y hay todo. Luces de colores, hay unas que hasta humo echan. En la iglesia de Dios está cantando. Yo no tengo nada con las panderistas, mis respetos, porque tienen algo. Pero hay de panderistas a panderistas. Hay panderistas que tú las ves desde su vestimenta y dices, te producen y dices, no, es una sierva de Dios. Se ve luego desde la vestimenta, las ves danzando bien cuadraditas, pero hay unas que luego vienen hasta minifalda, y sí ha visto en iglesias así, hermano. ¿Será el Espíritu Santo eso? ¿Será parte de los dones? ¿Por qué? Porque se supone que ahora es un ministerio que se ejerce en el altar. Entonces, ¿quién estará ministrando ahí? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién las habrá puesto ahí? Porque una cosa sí digo, no fue el Espíritu Santo. Y al decir que no fue el Espíritu Santo, no fue Dios. Entonces, hasta en eso hay un orden, hay una medida para hacerlo. Entonces, oh Señor, la práctica del éxtasis se consideraba la expresión más intensa de la experiencia religiosa. Esto incluía supuesta interacción, de aquí para allá, con una deidad, por medio de encantamientos. Esto de encantamientos, hermano, son muchas veces muy parecidos a las oraciones que se levantan en la iglesia cristiana. Que más que una oración formulada, basada en tu conocimiento, en tu comunión con Dios, pareciera que es un encantamiento. Y Señor, o sea, tantas cosas que se involucran en el fuego de Dios, nada más por decir que es el fuego de Dios, que ángeles, que venga el espíritu de camello para que no me canse y no me desee, el espíritu de búfalo y tantas cosas que se han metido. Entonces, es tremendo, hermano. Esto fue inducido o ha sido inducido, fue inducido en las ceremonias de la iglesia en ese tiempo. Por eso es que Pablo presta atención y dice, les voy a hablar de esto porque no se debe de hacer eso. Pero al tú querer quitar cosas y cambiar cosas como lo estaba haciendo Pablo, pasó algo. ¿Ustedes creen que todos veían bien a Pablo? Decían que se robaba los diezmos. Y si él trabajaba, pero decían que se robaba los diezmos. Por eso Pablo decía, no, yo por eso trabajo, para que no te estorbe eso y recibas la palabra de Dios. Pero ni aún así, hermano, aún así ponían ellos mismos su obstáculo, su estorbo, para no aceptarlo, más cuando les hablaba de enderezar sus pensamientos y sus vidas. Entonces, eso es bien tremendo, mi hermano. La práctica requería con frecuencia la embriaguez, así como orgías sexuales. ¿Qué estaba pasando cuando Moisés iba bajando?
estaban en la fiesta, ¿verdad? Tú sabes que en esa fiesta que estaban haciendo el becerro de oro ahí, había orgías sexuales, hermanos. ¿Qué es lo que pasa en la fiesta de los compadres? Que ya se peleó el compadre, que mató al compadre porque se besó con la comadre, o que ya mató a la comadre, al compadre, porque ya no es la comadre con el compadre, ahora es el compadre con el compadre. Es que así a esos niveles ya ha llegado la maldad, ¿verdad? Entonces, se entregaban, hermano, a ese tipo de cosas. Eran llevados por sus pecados y por muchas cosas que antes practicaban que parecen buenas, pero que en realidad no son agradables delante de Dios. Y ahora, estando la palabra de Dios, eso viene a caer en un nivel más bajo, en la moralidad, inclusive en la moralidad civil. ¿Todo por qué? Porque la palabra de Dios dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. ¿Quién dice? El mismo apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, toma, llénate, embriágate del Espíritu Santo, pero aún así hay orden. El Espíritu Santo es bien ordenado, es bien cuadrado. Aún así, pero ellos lo tomaban por otro lado. Y muchos piensan que cuando se caen al piso y empiezan a patalear, que cuando empiezan a tararear muchas cosas que no se entienden, que esa es llenura del Espíritu Santo, pero vamos a ver lo que la palabra sea diciéndolo. Versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Anatema, mi hermano, es una palabra bien curiosa. Anatema es el tipo más severo de condenación. ¿Por qué? Porque literal quiere decir maldición. Maldito. Alguna cosa maldita. Algunos de los corintios eran carnales y se entregaban al éxtasis, en los que eran controlados por demonios. Eso es bien tremendo, hermano. Parte de uno de los ministerios lo vamos a ver, que es el discernimiento de espíritus. A veces las personas están, pero si a todo, hermano, si ha visto en YouTube videos en la alabanza que caen, que están sacudiendo la cabeza cuando ya no son, ahora sí que dirigidos por el Espíritu, sino están siendo, ¿qué? Dirigidos por demonios. Y eso es una verdad que muchas iglesias no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque eso alimenta tu carne. Alimenta y te dice, no, ese sí, no sentí. Pero es que nosotros no andamos por sentimientos, ni siquiera andamos por vista, sino por fe, ¿verdad? Gloria a Dios. En esa condición llegaban al punto de afirmar, como en estos tiempos, que profetizaban. Señor, hermano, estoy sintiendo una unción especial y Dios me dice que si es el Espíritu Santo nunca se va a interrumpir el culto, porque el culto, hablando de su palabra, el momento más importante del culto, ¿cuál es? La predicación de su palabra. El Espíritu Santo nunca va a interrumpir un culto. Nunca le va a dar una revelación en ese momento a alguien para que se levante y quiera hablar. Eso habla de desorden. Y el Espíritu Santo, nuestro Dios, es bien ordenado. ¿Te imaginas a Dios habiendo hecho el mundo y las estrellas en el piso y la tierra en las estrellas? O sea, todo volteado. ¿No, verdad? Creo que viendo solamente la creación, viéndonos a nosotros mismos, cómo nos creó, cómo creó el cuerpo humano, podemos ver el alto estándar del orden de nuestro Dios. ¿A poco no? ¿Verdad? Entonces, ¿tú crees que ese tipo de cosas que incitan o provocan el desorden vengan de Dios? Muchas veces se nos enseñó eso, hermano. Se nos ha enseñado eso. Iglesias enseñan que no, que es la manera, es la manifestación del Espíritu Santo. Pero ahora, pregunto yo, se caen al piso, sacan espuma, se les doblan, se desmayan, pero de ahí se supone que, ok, yo estoy de acuerdo que un día te puede tirar el Espíritu Santo, pero cuando te levantes ya no eres el mismo, si es el Espíritu Santo. Pero lo curioso es que muchas de las personas que se caen al piso se caen en todos los cultos y su vida no cambia. ¿Quién es el que está ahí morando entonces? ¿Quién es el que lo está engañando ahí? Pues el espíritu del engañador. No el espíritu de engaño, no. El espíritu del engañador, porque ese sí existe. Entonces, llegaban al punto de que afirmaban que profetizaban porque escuchaban cosas. Es que Dios me dijo que quitáramos esto, que quitáramos lo otro. Tremendo, ¿eh? Es que Dios me hizo sentir que teníamos que quitar esto y poner lo otro.
o que enseñaban en el Espíritu, cuando en realidad eran usados o son usados por demonios para blasfemar el nombre del Señor. No quieren el crecimiento de la obra del Señor, quieren que se estanque la obra. Y el único que decide hasta dónde es el Señor, el dueño de la obra. ¿A poco no? Entonces querían, blasfemaban o avergüenzan el nombre del Señor al que se supone que están adorando. Había juzgado el uso de los dones en base a la experiencia. Y esto es bien importante, hermano. Este es un bistec que no muchos van a poder ingerir, que a muchos no les cabe en la mente por lo que ya se les ha enseñado. Pero fíjate, Pablo había juzgado el uso de los dones en base a la experiencia. Es que yo lo sentí, es que a mí el Señor me habló de es que a mí el Señor me tiró, es que a mí el Señor se me apareció, es que yo escuché al Señor, es que tu experiencia. Pero ese no es el problema, sino que Pablo está juzgando porque ponen todo en base a su experiencia y no al contenido de los mensajes y de la doctrina de Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es de que tú dices que tienes un don porque sentiste, Dios te habló en la barranca, te habló allá en el cerro y te dijo: sírveme, Pedro, quiero que seas esto, quiero que seas el acordeonista. Señor, yo no sé tocar el acordeón y como que mis dedos, tengo artritis. Si es el Señor, se te va a quitar la artritis. Pero si no es del Señor, ni aunque tengas los dedos sanos, vas a poder hacerlo, ¿verdad? Y se pone todo eso por encima de la palabra de Dios. Ese es el crimen, mi hermano, ese es el pecado. Creer más a tus experiencias. A mí me llegó a pasar alguna vez, mi hermano, que estaba yo viendo videos de endemoniados, videos de testimonios, de sueños, de personas que fueron al infierno. Es que suena bien poderoso, mi hermano, eso. Pero yo te voy a ser bien sincero. Yo veía videos así de los 7 que fueron al infierno y al cielo y que regresaron, del que estuvo delante del tribunal de Cristo y tantas cosas, mi hermano, hasta que llegó un momento que cuando me preguntaban, yo en vez de contestar con esto, empezaba a contestar con testimonios. Y de repente esos testimonios iban en contra de la palabra de Dios. Y cuando me decían: no, hermanos, que usted tiene que hablar la palabra de Dios, no sus testimonios, me enojaba. Pero al mismo tiempo, cuando como que me molestaba, yo decía: a ver, ¿por qué me enojo? Si es la verdad, tiene que estar la palabra por encima de todo, ¿verdad? Dios. ¿Quién me decía: a ver, ¿por qué te enojas? El Espíritu Santo. Pero ¿qué hacen muchos? Se dejan llevar porque la carne ha ganado más terreno en su vida que el Espíritu. Amén. Y eso está tremendo, mi hermano. Entonces, lamentablemente muchas iglesias, hermano, muchos hablan más de lo que han sentido, de lo que han experimentado, que de la misma palabra de Cristo. ¿Y dónde está realmente el poder? En la palabra. Por eso es que muchas vidas no cambian, porque hacen caso a los testimonios, a esto. Yo no digo que todos los testimonios sean malos, no, pero inclusive los mismos testimonios, los mismos sueños, las mismas visiones, tenemos que filtrarlas con la palabra de Dios. ¿Concuerda con la palabra de Dios? Fue el Señor que te está diciendo algo. Pero no concuerda con esto, entonces, discúlpame, pero fue el chamuco, tal vez. No, por andar pidiendo películas de Chucky. No lo sé, mi hermano. Siempre que puede, siempre que puede, Satanás ataca a la persona de Cristo. Lo más triste es cuando los que vienen a la iglesia atacan a la persona de Cristo sin darse cuenta, de una manera inconsciente, poniendo su sentir por encima de la palabra de Dios, por encima de la voluntad de Dios, por encima del pensamiento divino de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchos hermanos vienen a la iglesia, pero son usados por el enemigo. A veces en cosas feas, en cosas fuertes, violentas, pero a veces en cosas que no son así, pero es oposición. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Es posible. Siempre que puede, Satanás ataca a la persona de Cristo. Es posible que quien maldijera así a Cristo fuera un gentil, o sea, una persona que no tiene nada que ver con la iglesia, que alegaba ser cristiano, que él decía que era cristiano o que es cristiano, y que en realidad defendiera la filosofía del gnosticismo, otro tipo de movimientos, de corrientes que se están dando en este mundo, según la cual toda la materia es mala. Eso es lo que piensan los
gnósticos, incluido Jesús mismo en su aspecto humano, y eso es una herejía. Eso está tremendo. Pudieron haber dicho que el Cristo espiritual dejó al Jesús humano antes de su muerte y que es por eso que Jesús padeció una muerte maldita, no como un simple hombre, mejor dicho. Y eso es tremendo, porque esas cosas no se pueden digerir si el Espíritu Santo no está contigo. No las podemos digerir por intelecto, aunque tengamos un coeficiente intelectual alto. No se pueden digerir así, al contrario. Yo creo que entre más inteligente seas, más te estorba para aceptar la palabra de Dios. Por eso muchos científicos, muchos filósofos no aceptan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten que su intelecto y que la palabra es nada. Lo hablábamos en el justo juicio de Dios, que muchos menosprecian la palabra de Dios para poner ahí sus pensamientos, sus ideas. Que no importa que yo peque un poquito, acabo que chiquitito, y menosprecian los conceptos. Cuando el estándar no se mueve, sino que el estándar Dios ya lo dejó escrito. ¿A poco no? Llamar a Jesús Señor, mi hermano. Ahí tengo muchos versículos, por tiempo no los vamos a poder leer, solamente te voy a leer uno, pero apúntalos. Hechos 2:36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quiénes son los que pueden llamar al Señor, a Dios, a Cristo así? Solamente aquellos que lo pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por influencia de quién? ¿De su corazón? No, del Espíritu Santo. Solamente se puede de esa manera. Romanos 10:9 también habla de eso, mi hermano. Efesios 1:20 y 21. Filipenses 2:9 al 11. Los leas en casita por tiempo, mi hermano. La validez de cualquier intervención hablada es determinada por su veracidad. Va a influir. Algo va a pasar por lo que se está predicando. Por eso yo a veces de repente, hermano, a veces el enemigo también me ha puesto duda. Cuando veo poquitas almas, cuando veo que... Pero digo, si se está predicando la palabra, algo va a suceder. Y no te das cuenta en qué momento, mi hermano, de repente alguien que a lo mejor no vino, pero que lo vio por internet, su vida cambió. Recibió una palabra de Dios usando este ministerio, usando esta iglesia que de repente se pueda ver vacía o que de repente vinieron poquitos. Hablábamos en la semana, mis hermanos, fíjense, hasta dónde viene a repercutir el ministerio. De repente pensamos, no, pues nada más iglesia ya, Casa de Oración Chimalhuacán, ¿no? Casablanca aquí. Y de repente decimos, Señor, porque queremos más y más y más, y cuando tenemos todo el trabajo, no, Señor, ya no puedo. Por eso yo mejor calladito me veo más bonito. Lo que el Señor me dé, Él sabe cuáles son mis hasta dónde puedo, con qué puedo. Pero fíjate hasta dónde ha llegado, mi hermano. ¿A raíz de qué? De los dones espirituales que están operando en los ministros. Entonces yo les compartí a la iglesia de allá de Chimalhuacán, mis hermanos, que hay una casa de oración que se agregó en otro país por las predicaciones en internet. ¿Y dónde creen que está esa casa de oración? En la India. ¿Se imaginan? Otro idioma, un lugar donde es perseguido el evangelio, pero que están diciendo, hermano, vimos sus videos, queremos unirnos a su ministerio. Y hermano, pues nosotros no tenemos, la matriz está aquí en México, pero no tenemos como que de repente los medios para ir hasta allá. No se preocupe, hermano, por medio del internet, por medio de las predicaciones, es bienvenido, casa de oración, aquí a la India. ¿Te imaginas? Y no está pasando nada, no son razones para seguir adelante. ¿Ahora qué? Es más trabajo, ahora hay que traducir los mensajes al inglés para que ellos lo prediquen, para que ellos se alimenten también. Qué cómodo tenemos el culto nosotros, mi hermano, a las 12 del día. ¿Sabes a qué horas hacen el culto ahí? De las 10 a la 1 de la mañana. De las 11 a las 2 de la mañana. ¿Para qué? Para que no se dé cuenta el alrededor ahí, porque ellos sí sufren persecución de muerte. Me decía el pastor, el hermano Santop, que se llama, que el gobierno los persigue. Y nosotros, ¿qué tenemos? Aquí andamos peleando por tonterías, ¿verdad? Andamos peleando, quejándonos por cosas que no, y ellos que pueden, fíjate, hasta el otro lado del mundo. Pero ¿cómo está allá afuera en la lona, mi hermano? O sea, de repente veo esto, veo lo otro, pero no veo que Marcos dijo, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Fíjate hasta dónde está extendiendo el Señor. ¿Quién es el Señor de casa de oración? ¿Quién es el Dios de nosotros?
Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros está que vamos a poner una iglesia en la siguiente cuadra, o que acá, no, mira, el Señor ya lo extendió hasta otros países. ¿Sabes cuántas casas de oración son? Son 3 en la India. Ya no estamos solos. Ahora son más que las que tenemos aquí en México. Digo, de aquí, de parte de nosotros. ¿Verdad? ¿No te da eso gusto así? Un aplauso, Señor, gracias. ¿Y todo en base a qué? A la predicación de la palabra. Dios sabe quiénes están predicando su palabra bien y quiénes no la predican bien. Quiénes sí lo aman de verdad y quiénes dicen que solamente de labios lo aman. Parándome un poquito aquí, en base también a esos dones, ¿qué pasó cuando vinieron los haitianos? Allá, hermano, fueron muchos haitianos. Hace unos meses se llenó de haitianos todo el estado y la Ciudad de México. Venían aquí de pasadita. Y es curioso ver que Dios pudo haber llevado a los haitianos de Chimalhuacán a otra iglesia, una iglesia más grande. ¿A dónde creen que los llevó el Señor? A Casa de Oración Chimalhuacán. Y la gloria es de Dios. Entonces yo veo que es verdad. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Nos entendíamos con el teléfono, nos entendíamos a señas porque ellos hablan francés. Nadie de nosotros habla francés. Con el hermano de la India, con los hermanos de la India hablan inglés, me entiendo yo con ellos. Pero fíjate cómo Dios toma, ¿qué dices tú? Ay, que esta oración, iglesia pichurrienta, no, ni va nadie, míralo. Pues esa iglesia pichurrienta, a la que nadie va, es la que Dios escogió de aquí para ir y entrar. Yo no digo que no haya nadie más en la India, estoy seguro que hay más ministerios, pero qué curioso que Dios escogió este ministerio para ir a la India, ¿verdad? A los que están en el grupo mandé las fotos, creo que no sé si las vieron, las mandé al grupo, o creo que las mandé antes de... No, sí las mandé cuando ya están ustedes. Están los hermanos así, la tierrita, o sea, humilde. Son los hermanos de la India. Oren por nosotros, oren siempre por los hermanos de la India, por Casa de Oración allá en la India. ¿Por qué? Porque ellos sufren el peligro de ser asesinados. ¿Por qué? Por amor al Señor. Y nosotros que aquí tenemos aquí, no, yo no quiero ir allí, no, que a mí no me parece esto, no, que a mí no me gusta esto, como los corintios. Yo siempre le he dicho a la iglesia mitotera, porque de todo se quejaban. Y por eso Pablo dejó unas cosas bien tremendas aquí, mi hermano. Lo que una persona cree y dice acerca de Jesucristo es la prueba que determina si habla por parte del Espíritu, porque en ese caso siempre conducirá a las personas al señorío de Cristo. Pero hay veces que se desvía y no se vienen, no se traen las personas a Cristo. Hay iglesias que les dan por su lado, que les hablan todo, muy poquito del Evangelio, 1 hora y media de alabanza, 15 minutos de palabra. Y están llenas, mi hermano. Pero hay iglesias donde se modula la alabanza, 40, 50 minutos, 1 hora, 1 hora y media si la palabra lo requiere, y están vacías. Pero eso es normal, porque el Señor así pasó con él. Si no pudieron discernir al Cristo hecho carne, al Dios hecho carne, ¿tú crees que van a poder discernirlo aquí que está en espíritu? No. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Debemos de sentirnos apenados que Dios no está con nosotros porque somos poquitos, hermano. En todos los cambios así pasó. No te preocupes. Mientras los dones espirituales estén obrando ahí, Dios va a hacer. Son sus tiempos, es su casa, es su obra. Son sus tiempos. Casa de Oración Ciudad de México, mi hermano, tenía como 12,000 gentes. El pastor Rubalcaba el año pasado nos contó el testimonio. ¿Y de qué? Imagínate, 12,000 gentes. ¿Pero qué predicaban? Lo de profecías y dale y eso y lo otro. 12,000 gentes, hermano, un lugar inmenso. ¿Pero qué crees que un día Dios le habló y le dijo? Si tú sigues predicando lo que sigues predicando, te vas a ir al infierno, tú y los que están siguiendo la doctrina que estás predicando. ¿Te imaginas el impacto que puede tener para uno cuando tú te estás esforzando? No, es que Dios sí sabe que si tú tienes en su corazón esforzarte y lo estás haciendo mal, el Espíritu Santo va a ir a ti y te va a decir, lo estás haciendo mal, ¿para qué? Para que lo hagas bien. Es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y qué crees que pasó? Te reprendo, Satanás. Como si pudiéramos reprender a Satanás. Si ni Miguel, el arcángel Miguel lo reprendió, dijo que el Señor te reprenda. Nosotros sí tenemos el poder para reprenderlos. Qué tremendo, ¿verdad?
Cuando de repente se empezó a dar esa transición, para no hacerlo largo, mi hermano, el Señor puso al pastor Chuy Olivares, empezaron ahí a hablar esto y lo otro, no fue luego, tardó un tiempo, pero ¿qué crees? Predica solamente el evangelio. A los que estén, predícales, no salgas, enfócate en discipularlos, palabra, como tardaron, creo que como dijo que eran 3-4 años, ¿verdad? Y de repente de esos 12,000, 8,000, 7,000, 6,000, 3,000, 2,000, 1,800, como 300 quedaron de todos esos. ¿Por qué? Porque no aceptaron el cambio de la denominación, de predicar lo que querían escuchar a predicar lo que Dios quiere hablarles. ¿Tú crees que nos vamos a preocupar viendo esos milagros, hermano? Viendo esa manifestación de Dios. Tal vez ahora ya no son los mismos 12,000, pero todavía van muchos. Tal vez, hermano, aquí no venga, ya no se llene la iglesia como se llenaba antes, pero están los fieles. Le decía yo a la iglesia mediante el mensaje, los judíos de la ley el viernes, a la carta a los romanos, le diga, hermanos, ¿de qué sirve tener la iglesia llena, mi hermano, engañándolos, y cuando Cristo venga, solamente 2 o 3 se fueron y toda la iglesia se quedó aquí? O sea, una iglesia terrenal. No, hermano, que casa de oración sea una iglesia espiritual, para que cuando el Señor venga, todos, y se quede vacía, que se quede vacía, hermano, porque todos fueron con el Señor. ¿Pero qué va a lograr esto? Tenemos que preocuparnos por quién viene o por quién no. Digo, si vemos que no, hermano, porque ella no ha sido, no, es que no me gusta la palabra. No, mira, ven, Dios nos habla. Mira cómo estoy todo acuchillado, pero me siento. Pero no. Cristo vive, aleluya. Dice el Señor que si tu pierna, si tu ojo, si tu mano te estorba, córtatela. Es mejor que entres cojo, manco, tuerto, pero que entres al reino de los cielos. Pero muchos quieren entrar de traje, de faldas largas y guirnaldas, con peinados ostentosos, pero derechito al infierno. ¿Verdad? Qué tremendo. Te dejo de tarea, mi hermano, que leas primera carta a los Corintios 2, 8 al 14. Por tiempo ya no vamos a poder hablarlo, pero habla acerca de la sabiduría, hermano, la diferencia de la sabiduría humana a la sabiduría espiritual. Juan 15, 26. También habla acerca del Espíritu Santo, mi hermano, cuando Cristo lo prometió que vendría aquí. Primera carta de Juan 5, 6 y 8 habla de que el Espíritu da testimonio, siempre va a dar testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. El Espíritu Santo nunca te va a decir que vete al monte y enciérrate 7 días de ayuno para que tengas más poder. No, te va a decir algo tan sencillo: obediencia quiero y no sacrificio. Aleluya. Señor. Quiero obediencia, no quiero que te sacrifiques, no quiero que me estés ofreciendo ritos como los aztecas, no quiero sangre de venado, no, obedéceme nada más. Pero qué difícil es a veces, ¿verdad? Amén, aleluya. Y estamos predicando cosas fuera fuera de la palabra, no, hermano. No, Señor. Estamos hablando la palabra de Dios, ¿para qué? Para que venga la iglesia a Cristo. ¿Para qué? Para que los pollitos vengan bajo las alas de la gallina, como decía el maestro. Gloria al Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise yo tener a todos los pollitos bajo? Como la gallina junta sus pollitos, pero no estuvieron dispuestos, no están dispuestos. Todo les estorba, mi hermano. A veces solamente tenemos que orar por ellos y que Dios haga la obra, porque a mí ya me ha quedado muy claro que por más que visite yo un alma, por más que yo ande detrás de un alma, si no quiere, no va a pasar nada. Pero si el Señor, dentro de su privacidad, lo toca, la toca, los toca, aquí van a estar. Y en su casa están los que le aman, los de Él, están los suyos, ¿verdad? Poderoso es el Señor Jesucristo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones, mi hermano, quiere decir que hay categorías de dotación espiritual que no es lo mismo que talento. Una cosa es un talento, una cosa es un don. 2 personas que tocan la guitarra. Una persona, el don, trae la unción de Dios. Pasa algo cuando toca, pero el otro tiene un talento. Toca la guitarra bonito, pero hasta ahí. Cuando Saúl, que estaba en pecado, de repente sentía que un espíritu lo atormentaba, ¿qué pasaba? ¿Quién iba a tocar la guitarra? La arpa, mejor dicho.
David. ¿Cuál hubiera sido la diferencia de que lo hubiera tocado un guitarrista, el que te venga, Chamín Correa? Que lo hubiera tocado y hubiera tocado unos boleros ahí bien difíciles, pero sin la unción, sin que Dios estuviera ahí. A alguien que a lo mejor tin, 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 sencillo, pero con la unción de Dios. ¿Qué pasaba cuando David tocaba el arpa? Esa es la administración, porque David era un escogido de Dios. David tenía dones de parte de Dios. Puede haber alguien que cante muy bonito, que toque muy bonito, pero no se siente nada ni pasa nada. Nada más lo escuchamos y se canta la gasolina, versión cristiana. Se cantan las canciones del mundo, versiones cristianas. ¿De qué sirve que tengamos a los Tigres del Norte cristianos? ¿Verdad? No. Mejor que tengamos un desconocido, como aquel pastorcillo de ovejas como David, pero que cuando toque y cante, la gloria de Dios descienda. Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? No es para entretener a los hermanos, no es para llenar el momento, para llenar el culto, no. Los músicos tienen la responsabilidad de que la gloria de Dios descienda y atraer al pueblo a la gloria de Dios. Ya cambió, ¿verdad? Todo ya no es nada más como que tin, 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 tócale, hermano. Yo sé tocar, hermano. ¿Por qué no me usa, hermano? Pues es que no te portas bien, eres bien desobediente, tienes que santificarte, tienes que estar al día con el Señor para que puedas ser usado por el Señor. ¿Tú te servirás en un vaso sucio? El Señor es santo, mi hermano. ¿Verdad? Qué tremendo. Entonces, los dones espirituales no corresponden a talentos, no son habilidades y tampoco no son inclinaciones naturales que creyentes y no creyentes poseen por igual. No, es a los escogidos de Dios. Es algo que le cuesta tanto a la iglesia. Es algo, mi hermano, que puede costarle tanto a un ministro. A veces nosotros hemos dicho, Señor, yo a veces me lo he preguntado, hermano, Señor, si yo no soy escogido por ti, Señor, entonces pues yo no tengo problema en estar en la banquita, porque hasta en la banca me gozo, hasta yo también sé ser congregante, hermano. No tengo que estar aquí con el micrófono y que todos me vean, que es lo que confunden muchos con los dones espirituales. Para eso los quieren, como vamos a verlo más adelante, a estar ahí, nada más escuchando. Todos quieren ser servidos. ¿Por qué? Porque piensan que ellos levantaron la obra. La obra la levantó Dios. Y en el momento que Dios quiera, se derriba, aunque tenga doble cimiento y de las mejores varillas y del mejor cemento. ¿A poco no? Sí. Gloria al Señor. ¿Quién la levantó? ¿Las personas? La levantó Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso digo que yo no escogí el tema ya estaba ahí, hermano. Pero Dios sabe por qué habla las cosas. Se trata de dones impartidos por el Espíritu Santo de forma soberana. O sea que Dios le plació darte a ti el don que te haya dado o los dones que te haya dado, y que el que cuestione por qué Él, tiene que ir a preguntarle y reclamarle a Él, porque Él es el que los dio. Es que ese hermano a mí no me gusta cómo predica, a mí no me gusta cómo canta, es que hermano Pedrito, no esto y lo otro y aquello, no se pone cárcel. O sea, tantas cosas, mi hermano, ve y reclámale a Él, porque Él lo puso. Moisés ni siquiera se había dado cuenta, yo creo que de que sus hermanos estaban hablando mal de él, pero Dios sí, porque ¿qué? Tenemos un Dios omnipresente que se da cuenta de todo. Si alguien murmura de nosotros, no te preocupes, hermano, Dios es el que pone orden. Amén. ¿Verdad? Tenemos que, ni de eso tenemos que preocuparnos. Preocupémonos, ¿qué? Por escudriñar la Escritura. Lo demás, el Dios de la obra va a cuidar la obra. Nosotros solamente estamos aquí para cumplir con el trabajo que tenemos. Entonces, estos dones capacitan para la edificación de unos y otros con eficacia y con honra al Señor en el proceso. Que hay hermanos que tienen que pasar un proceso precisamente para llegar a donde Dios quiere que estén y entonces los pueda usar. Pero todos hay quienes, no, es que hermano, yo sé tocar el teclado, póngame hermano. No, hermano, tienes que pasar el proceso que pasaron todos. Tenemos que ver que Dios te puso, porque ahí está la bendición de la obra, que sea Dios el que los ponga. No, es que yo sé, hermano, mire, tin, tin, tin. No, hermano, te hace falta. No es eso. No eres obediente. Es la segunda vez que te veo en la iglesia. O sea, ¿cómo te vamos a poner?
Es que me gusta tocar. Bueno, hermano, se va a escuchar bien feo, pero allá afuera hay muchos lugares donde te contratan por tocar. Y yo no creo que te digan absolutamente nada, pero aquí en la iglesia Él es el que manda. Y nosotros tenemos aquí, mira, un instructivo de cómo hacer las cosas. Pero como nosotros ya luego cuando sentimos a Dios, que creemos que Dios está dentro de nosotros, ya somos dioses y creemos que ya podemos hacer y deshacer. Hablábamos de los... en el estudio de la carta a los romanos el viernes, mi hermano, de los judíos y la ley. Al recibir la ley, al recibir dones, muchas veces nos elevamos. ¿Y qué? Nos sentimos superiores a los demás. Soy el pastor, hermano, cállese, porque a mí Dios me puso. Más que ande hablando mal de mí. No tenemos que andar diciendo nada. Dios obra. Pero muchos empiezan a sentir más que los demás. Que mi iglesia es mejor que la de ustedes. Mi iglesia no tiene eso. No, es que yo tengo la palabra pura. Aquí nosotros predicamos. No, simplemente nosotros predicamos este libro. Predicamos la Biblia, lo que Cristo dejó, y nos basta y nos sobra. No, hermano, venga, acá hay poder, hay derramamiento del Espíritu Santo. Una hermana se le volteó la cabeza. A mí me hubiera dado miedo como el exorcista, ¿verdad? Pero quieren probar esos éxtasis, quieren sentir eso, porque eso agrada a la carne. Pero lo espiritual, la obediencia, sé manso, sé humilde de corazón como el Señor, eso no agrada a la carne. Poderoso es el Señor. Fíjate lo que dice Romanos 12, 6 al 8. Habla de los dones, diferentes dones, que por gracia y para un propósito en especial el Señor se los da y los reparte en la iglesia. Rapidito así, mira. Según la gracia que nos es dada, podemos recibir el don de profecía. Úsese conforme a la fe, no abusemos. Soy profeta, hermano, y de ahí te avientas un churrote. ¿Qué dices? ¿Y eso de dónde salió? Fue el Espíritu Santo, hermano, porque nadie más habla por mí más que el Espíritu Santo. No, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oh, hermanos, que a mí Dios me dio don de misericordia, por eso le doy a los... Pero les hace caras cuando les da. Hermanito, regálame otra vez. Ay, otra vez. Ah, sí, tienes el don de misericordia. ¿Ya? Los dones verbales o de habla. Hay dos tipos de dones, hermano. Los dones verbales o de habla, como la profecía, el conocimiento, la sabiduría, enseñanza y la exhortación. Y los dones de servicio no verbales, ¿como cuáles? Como el liderazgo, porque está aquí. Ayuda, generosidad, misericordia, fe y discernimiento, porque es más que lo que habla tu manera de vivir, que tu boca. Uno sí es para hablarlos como la enseñanza de la Escritura, pero otros son, ¿qué? De liderazgo, pues es que tú eres el modelo a seguir como líder, ¿verdad? Su propósito, mi hermano, son dotaciones permanentes que operarán en el transcurso de toda la era eclesiástica. Su propósito es edificar y glorificar a Dios. La lista, tanto aquí como en Romanos 12, 3 al 8, debe verse como una presentación de categorías de dones a partir de las cuales el Espíritu Santo asigna a cada creyente con la combinación que Él elija. O sea que Dios le da y le da como quiera a quien, porque así le place. Si a un hermano le dio 4 dones, gloria a Dios. Si a un hermano nada más le dio 1, gloria a Dios también, no eres más ni menos. Algunos creyentes pueden haber sido dotados en una categoría similar a otros, pero su dotación es única porque el Espíritu adapta con exactitud cada don de gracia a la personalidad del creyente. Porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos el mismo grado de fe. No todos tenemos realmente el mismo amor por la obra de Dios, ¿verdad? Los milagros, la sanidad, las lenguas y la interpretación de lenguas fueron señales. Esto es bien interesante, hermano. Muchos van a estar en desacuerdo. Yo estaba en desacuerdo, pero ya estudiando este tema me di cuenta que sí es cierto. Dice, todos estos... Todas estas señales, estos dones fueron temporales que estuvieron limitados en la era apostólica y que tal vez ya han cesado. ¿Por qué? Yo no he visto ahorita ni he sabido de un hermano que camine como Pedro y que su sombra lo sane.
O tal vez si hay algo a uno por ahí. Pero si esto fuera un don que Dios derramó, muchos se verían en todos lados. Ya no nos sería como que extraño, como que wow. Pero son bien, si los hay, son muy uno entre no sé cuántos, hermano. Los apóstoles, por ejemplo. Ese ministerio ha cesado, hermano. Fue solamente de ellos. ¿Por qué? ¿Quién ha hecho la misma obra como Pedro y como Pablo? O sea, muchos se autodenominan apóstoles, pero no sufren, no quieren sufrir lo que Pablo. No, a mí, Señor, soy un apóstol y tengo que andar en jet privado. No quieren andar caminando como caminaba Díaz Pablo. ¿A poco no? Soy apóstol y hermanos tienen que bendecirme a mí porque, ¿qué creen? El Señor me dijo que ya no tenía que pisar esta tierra inmunda. Y necesito un jet privado, un camión, un autobús como el de la banda X. ¿Verdad? Son apóstoles en ese aspecto, pero no son apóstoles cuando los quieren apedrear. Es más, ni siquiera los quieren apedrear, porque si predicaran la palabra de Dios, los quisieran apedrear. Pero no, nadie les dice nada. Ahí sí la iglesia, toda la iglesia está contenta. ¿Verdad? Qué curioso. Pero tienen el don, el ministerio de apóstoles. Entonces, eso es bien tremendo. El propósito de los dones, mi hermano, fue autenticar a los apóstoles. ¿Por qué? Se supone que en ese momento solamente los apóstoles tenían esos dones. Nada más eran 12. ¿Verdad? Cuando estamos hablando en ese contexto de ese tiempo, no estamos hablando de hasta ahorita, no. Ahorita todavía siguen pasando muchas cosas, pero estamos hablando que es algo de ellos, que les fue dado a ellos. ¿Por qué? Solamente a Pedro, al apóstol Pedro, como apóstol designado por Cristo, porque se supone que este nivel, hablando de este tipo de apóstoles, debiste haber caminado con Cristo. Por eso es que de repente no aceptaban a Pablo, porque él no había caminado con Cristo. Pero si Cristo, dentro de su soberanía, le plació presentársele en persona o por espíritu a Pablo, ¿a nosotros qué? La cosa es que siempre tenemos en la mente, decimos que no alegamos, pero somos bien alegones, ¿verdad? Entonces, mi hermano, esa era la manera en que eran auténticos los apóstoles. Caminaron con Cristo. ¿Por qué? Porque hacían milagros. Hacían muchas cosas. Así como el mensaje, como la verdadera palabra de Dios. ¿A poco no tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las de Juan? ¿Y a poco no todo está eso para nosotros realmente por el Espíritu Santo es auténtico como que es palabra de Dios? Y el que no lo cree siempre va a estar renegando, no obedece nada, no va a tener las bendiciones que hablan las cartas, no va a tener ese cambio que hablan las cartas. Entonces, hasta que la palabra quedó escrita, quedó completa, porque antes, ¿cómo predicaba el Señor Jesucristo si no estaba esto? No, se estaba haciendo esto, se estaba cocinando esto. ¿Qué pasó con Pablo? No fue hasta que dejó sus cartas de todo eso y ahora nosotros tenemos esto. Es un placer, mi hermano, tener este libro. Escudriñarlo, aunque a veces es bien aburrido. No, es que yo quiero escuchar de milagros y que se cambió el cerro para allá y que salió un diablo. No, hermano. Nomás el puro escuchar la palabra. Vuelvo con los hermanos de Casa de Oración de la India, mi hermano. ¿Tú crees que ellos andan buscando todo eso? Les basta y les sobra tener un momento cada semana para escuchar lo que les pueda predicar el pastor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, debido a todos los límites que tienen en ese país, no tienen lo mismo que nosotros. Tienen sus Biblias, por gracia de Dios, pero no tienen la misma manera de nosotros prepararnos. Ellos, ahí no hay institutos bíblicos porque se están escondiendo. ¿Por qué? ¿Por vergüenza? No, hermano. Porque lo que quieren es que no lleguen a interrumpirles el momento y les quiten su momento para escuchar la palabra de Dios. Ni siquiera es por miedo. Porque si fuera por miedo, no salen de su casa. Sino lo hacen a escondidas para poder comer. Poder escuchar la palabra de Dios. ¿Qué vamos? ¿No debería cambiar nuestro pensamiento acerca de eso? Tenemos dones, hermano. Aquí hay dones del Espíritu. Ay, hermano, es que yo quería tener don de esto y me dieron del otro. No, hermano. ¿Verdad? Hay dones. ¿Quiénes hicieron el aseo hoy? ¿Quiénes acomodaron las sillas? ¿Tú crees que ellos están exentos? No.
Esas victorias como la de casa de oración de la India, hermano, esas victorias que Dios nos dio a todos, no solamente es del hermano Juan, del hermano Vito, del hermano Patricio, del hermano Pedro, de nosotros, del hermano no, esas victorias de todos. Amén. Los ministerios anónimos, los dones anónimos que no son tan vistos como el que lava los baños, el que barre el piso, el que acomoda las sillas. No, hermano, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia de Dios. La cosa es cuando queremos, no, es que yo lo hice así, ¿por qué no están respetando lo que yo hice? ¿Verdad? Qué tremendo. Más que exaltarme, más que me dé, tengo celo por la palabra del Señor, no me da tristeza, hermano, que pongamos esos obstáculos, porque no estamos permitiendo que la obra crezca. No, tiene que ser a mi manera, como yo digo. No, nosotros en casa de oración, Chimalhuacán, Fuente de Agua Viva, yo espero que aquí acepten que las cosas se hacen como dice la palabra de Dios, y nos va a cuadrar. Que de repente a mí no me gustaba andar con traje de pingüino, pero por amor a mi Señor, quiero andar, como el hermano Pedrito dice, guapo, bello para mi Señor. ¿Verdad? Lo mismo con las hermanas. Ay, hermano, pero es que pues, yo tengo dificultades económicas. Dale lo mejor que tú puedas. No estamos hablando de un uniforme, no. Estamos hablando de que dale lo mejor que puedas. Cuando salgas del culto, digas, te entregué todo lo mejor que soy, Señor. Con mis defectos, con mis equivocaciones, con mis pecados, pero vine a que me hagas mejor alabanza para ti. ¿Por qué, mi hermano? No vamos a acabar a predicar todo el tema, mi hermano. Pero, fíjate, lo que estábamos estudiando en la carta a los romanos, hermano, el viernes, los judíos y la ley. ¿Por qué se les empezó a llamar judíos? Porque ese vocablo viene de la tribu de Judá. Por eso se les llamaba judíos. Pero ya en el primer siglo se les empezó a llamar tanto a los israelitas como a los de la tribu de Judá judíos. O sea, por general se les conoce a los israelitas, a los que nacen en Israel o vienen de la descendencia de Abraham, como judíos. Pero ¿sabes qué quiere decir Judá? Alabanza, adoración. Por eso ellos como que se sienten más, somos alabanza para el Señor. O sea, con los pecadotes, el ego hasta por acá, hasta los cielos, se sienten superiores a nosotros que somos de otros países. Se les olvidó lo que pasó con los nazis. Se les olvidó que eso pasó a raíz de la desobediencia que tuvieron para el Dios al que dicen que ellos adoran. ¿En verdad serán alabanza a Dios? Se les olvida que perdieron su lugar honorable que tenían como el pueblo escogido de Dios, porque siguen siendo parte del pueblo escogido por Dios, pero ahora nosotros también, que antes no éramos nada ni que teníamos oportunidad, ahora nosotros también somos parte del pueblo de Dios, por la gracia. Es por eso que es tan importante el sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo, porque ahora por Él nosotros somos parte del pueblo. Y si vamos a estudiar desde Abraham, nos daremos cuenta que el Señor ya tenía profetizado, sabiendo el futuro, porque el futuro para Él solamente es, ya está, sabe lo que va a pasar, que su pueblo lo iba a traicionar. ¿Y todo por qué? Por idolatría, por desobediencia. Entonces fíjate cómo es, judío, Judá, alabanza. ¿Son alabanza para Dios? No todos, hay que aceptar eso. Hay que tener en cuenta que no generalicemos, pero son ellos. ¿Qué impresión te viene de un judío? Que como tiene dinero, es altivo, es arrogante, es soberbio. No todos, pero muchos son así. Los ortodoxos son así. En Israel, en ciertas partes de allá de la Ciudad de México, se cambian de banqueta porque viene un gentil mundano y sucio, y yo soy el pueblo escogido de Dios. Pero yo hacía la traducción a estos tiempos, hermano, porque así como los judíos, Judá, alabanza, adoración a Dios, ahora está el cristiano. ¿Qué quiere decir? Que es un seguidor de Cristo. Es un Cristo pequeñito, no porque sea igual que Él, sino que sigue y quiere ser como Él, que es por Él. ¿Y acaso nosotros somos también alabanza y adoración para el Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Usamos nuestros dones espirituales, que todavía no entramos a ver cuáles son y cómo es que están, pero para la siguiente ocasión los vamos a ver de una manera clara. Entonces, mi hermano,
Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es el Señor quien asigna a los creyentes las áreas ministeriales específicas en las que puedan ejercer sus dones. ¿Quién es el que pone al pastor? El Señor. ¿Quién es el que pone a los músicos? ¿El maestro de música porque ve que este es buen estudiante? No, los pone el Señor, ¿verdad? Y le suministra diversas medidas de poder para llevar a cabo su obra. O sea, de que el pastor que es puesto por Dios, pase lo que pase, lo va a suministrar con lo necesario, con todo, pero más con su respaldo. ¿Para qué? Para que su obra funcione. Pero el detalle, mi hermano, es que han distorsionado mucho en estos tiempos el funcionamiento y el caminar de la obra de Dios, de los creyentes, pensando que la iglesia tiene que estar atascada de gente a fuerzas, llena de gente de todo tipo que ni alaban al Señor. Es lo que se ha distorsionado, que tiene que ser así. A final de cuentas, hermano, te lo voy a poner bien fácil, con esto voy a terminar esta parte. ¿Con cuántos empezó el Señor? Con 12. Uno lo traicionó. Dentro de ellos, uno lo traicionó. ¿Con cuántos cuando fue a la cruz se quedó? Con ninguno. Porque Pedro le dijo que no hay aguas de Malco si se atreviera a tocar, aguas de los que se atrevan a tocar a mi Señor, porque aquí estoy yo, Pedro el peleonero. Yo soy Pedro y era de boxeador, karateca, todo lo que tú quieres. Yo te protejo, Señor, no te preocupes. Y, ay, Pedro. O sea, el Señor ya sabiendo, si cuando venga Chucky te vas a echar a correr. Y no pasó así. Pero a veces nos sentimos más que Pedro. Y somos así. No, Señor, yo te voy a seguir. Si vienen a querer derribar tu obra y se roban la lona y esto y lo otro, cómprate. Y empezamos ahí. Y de repente viene el devorador. Viene el enemigo. Señor, déjame tocarle un poquito sus bolsillos a ver si es cierto. ¿Qué le digo a Pedro? Ay, Pedro. Si ya el diablo vino a pedirme permiso para zarandearte, pero le dijiste que no, Señor, ¿verdad? Y le he dado permiso. ¿A poco no? Eso es bíblico. También le pasó a Job. ¿No le dio permiso a Satanás de que lo tocara, de que lo zarandeara? ¿Y cómo zarandeó al pobrecito de Pedro que hasta lo negó? No lo conozco. No, claro que no, yo nomás iba pasando por ahí. Es que me pidieron un favor para poner, como estaban chaparritos los de casa de oración, de ahí de esa iglesia, los de esa iglesia, entonces yo los estaba ayudando a clavar los clavos. Y así son, hermano. Pero tenemos dones del Espíritu Santo. ¿Dónde vamos a ejercer esos dones, mi hermano? Si no es en la iglesia y si no es a donde el Señor nos lleve, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos. ¿Dónde, mi hermano? ¿Dónde los vamos a ejercitar? ¿Con quiénes los vamos a ejercitar? ¿O son los dones para tenerlos guardados? Acuérdate de la parábola de los talentos. A uno le dio 5 y se puso a trabajar más, le trajo 10. A uno le dio 3, le trajo 6, pero a uno le dio 1. No, a mí no me dio este ministerio. No, a mí no me gusta ese ministerio de andar limpiando los baños, no. Lo voy a esconder. ¿A poco no? Hasta limpiar los baños de la casa del Señor es un privilegio. ¿A poco no? Entonces, así como los judíos se sienten superiores a los demás porque son alabanza, nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos una comunión con Cristo directamente. Y ¿a poco no luego nos sentimos, mire hermano, ya me están saliendo alitas? Y a veces también nos sentimos superiores a los demás. Y cuidadito cuando hay alguien que nos dice algo contrario a lo que pensamos, a lo que estamos haciendo, a lo que decimos. ¡Cállese! Si no, tal Señor le va a cerrar la voz. Pido y empezamos ahí a los encantamientos. ¿Verdad? Como la canción de Jorge Negrete, digo, me acuerdo porque yo las escuchaba, la canción esa de, no recuerdo cómo se llama, pero que decía que la boca se le enchueque y que le piquen los mosquitos, y a veces así son nuestras oraciones. Para el hermano que está en contra de lo que estamos diciendo, no, hay que analizar las cosas. ¿Tiene razón? A lo mejor tiene la razón, y seamos nosotros los necios. Eso se llama humildad, aceptar lo que estamos mal.
Pero también a lo mejor, sí, están equivocados, hay que tolerarlos. Y dejemos que el Señor obre y que les abra el entendimiento como nos lo ha abierto a nosotros. Nunca nos sentamos más ni menos, mis hermanos. Puede haber quienes tengan más dones, puede haber que tenga el don más complicado, el que de repente es más difícil, pero a final de cuentas seguimos teniendo 2 manos y 2 pies porque el Señor así creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Por tiempo, mi hermano, lo vamos a dejar ahí, ya no vamos a alcanzar a ver más desarrollado esos dones, pero yo creo que con esto estamos acolchonando para ver cuáles son esos dones y que tome sentido y saber que el Señor puso aquí a quien Él quiso poner, a quienes quiso poner y que Él usa a quien Él quiere usar. ¿Ok? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor.